con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta entrega de Teledebate Noticias 16, hoy que estamos a miércoles 12 de julio del año 2017. Estamos llegando a todo el país a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de cables a nivel nacional. También ustedes pueden seguir a Teledebate a través de Twitter, YouTube y Facebook. Bien, pues la frase de este día: quien más ha vivido no es aquel que haya cumplido más años, sino el que más experiencias haya acumulado. Y un 12 de julio, pero en el año 1904, nace en Parral el poeta chileno Pablo Neruda. Este fue el seudónimo con el que saltó a la fama, que adoptó en honor del también poeta checo Jan Neruda y que más tarde legalizó, pero su real nombre era Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basoalto. Fue a partir de la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1924 que se situó como uno de los poetas más destacados de Latinoamérica. Activista político, militó en el Partido Comunista Chileno, llegando a ser miembro de su comité central, senador, candidato a la presidencia y embajador en Francia. Entre los reconocimientos que recibió figuran el Premio Nobel de Literatura y un doctorado honoris causa otorgado por la prestigiosa Universidad Británica de Oxford. Neruda falleció a la edad de 69 años en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973. Y tirando a fondo, inconsistencia, sin duda, Jorge Suberoiza dispone de las más elevadas calificaciones jurídicas y personales para presidir el Tribunal Superior Electoral. Un solo elemento negativo en su contra, del cual no es culpable. Se trata del hecho de que su candidatura haya sido propuesta por el secretario general del PRCC, Ramón Rogelio Henao, lo que confiere a la misma un tinte político al que estamos seguros es del todo ajeno. La propuesta del exdiputado y veterano político constituye evidencia de una seria inconsistencia. Esto así, en tanto la facción a la que pertenece Henao y lidera Federico Antún Valle pertenece al frente opositor encabezado por el PRM, cuya candidatura presidencial apoyó en las pasadas elecciones y que ha hecho machacón insistencia en que el registro de aspirantes y sobre todo la escogencia de los magistrados se mantenga al margen de la política partidaria. Dado que Henao no puede ignorar este hecho llevado a la categoría de consigna, habría que preguntarse si su propuesta responde al simple propósito de hacerse el gracioso o peor aún, a una maniobra oculta. Y los tiros cortos, noticia luctuosa: la inesperada muerte de Fulgencio Espinal, víctima de un accidente de tránsito ocurrido en el Malecón, priva al PRD de uno de sus dirigentes históricos de más intenso expediente de lucha. Fue diputado, secretario de la presidencia, ex administrador de la Lotería Nacional. Espinal le vio acogerse al exilio bajo el peso de falsas acusaciones de corrupción que el paso del tiempo se encargó de desmentir, lo que posibilitó su regreso al país. Eterno reposo para quien fue en vida un incansable gladiador político. Pese a su angustiosa apelación de última hora en el propio tribunal y ya concluso el juicio para sentencia, Blas Peralta fue condenado a la máxima pena, tal como reclamó con insistencia la viuda de su víctima, el ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillé, y mantuvo en todo momento la fiscal Jenny Berenice Reynoso, a quien aquel acusó de haber levantado una campaña de odio en su contra. Las pruebas eran tan abrumadoras, la culpabilidad del otrora poderoso jefe del transporte de carga en el país tan claramente establecida, que no cabía otra sanción que no fuesen los 30 años a que fue condenado. Y el trasiego de drogas de Sudamérica prosigue con intensidad ahora por vía marítima, desde que los supertucanos han despejado los cielos dominicanos de los vuelos del narco. Con independencia del problema del soborno en la adquisición de los mismos, que es tema penal, lo cierto es que han rendido un servicio muy eficiente y en este sentido hay que felicitar a la Fuerza Aérea Dominicana y a los pilotos. Cerca de Boca de Yuma, donde se celebran las competencias de pesca, fue interceptada una embarcación con 769 paquetes de cocaína. Detenidos varios colombianos y dominicanos, aunque es posible que la red sea
aún más extensa. El inolvidable Pedro Mir nos situó en la Ruta del Sol y los carteles de la droga y el mercado norteamericano de consumo en la ruta de las drogas. Emotiva ceremonia y hablando del poeta nacional, sus restos fueron trasladados para Puerta del Cielo, donde ya reposa en un lugar escogido y adecuado, que seguramente será de visita no solo para su familia y amistades. Un hermoso gesto de la administración de ese bien cuidado Camposanto. Pedro no es solo el poeta nacional, sino que fue un ciudadano meritorio y un patriota de cuerpo entero. La inversión de unos 200 millones de pesos para llevar a cabo la evaluación de unos 90.000 maestros técnicos y directivos, con la finalidad de establecer sus niveles de competencia e identificar sus fortalezas y debilidades, da idea de la importancia que reviste el trabajo de diagnóstico que se llevará a cabo. Unos 1.300 evaluadores tendrán a su cargo la tarea de verificar el proceso de planificación y desempeño en el aula por parte de los docentes a fin de determinar los conocimientos que se imparten y la forma en que se lleva a cabo la enseñanza de los mismos. Los resultados que se obtengan servirán de base para aplicar los indispensables correctivos que permitan elevar la calidad de la docencia, que es el propósito principal perseguido por el 4%. Y la ministra de Salud Pública revela que un 30% de las muertes maternas que se registran en los hospitales del país corresponden a parturientas haitianas y son determinadas en casi absoluta medida por el estado precario en que llegan a manos de los ginecólogos dominicanos, dado que no reciben ningún tipo de asistencia ni seguimiento previo, tal como corresponde, debido a las pobres condiciones sanitarias que prevalecen al otro lado de la isla. Esa circunstancia no solo eleva el porcentaje de muertes maternas que registra el país, sino que se lleva una buena porción del presupuesto de salud nacional. Sin embargo, tal como afirma la funcionaria, por las más elementales razones humanitarias, no se les puede negar asistencia. Lo que sí resulta necesario y posible es que las autoridades se pongan las pilas para frenar la traída masiva de los mismas por parte de elementos inescrupulosos que lo han convertido en un jugoso negocio. Y una justicia que no juega, la de Brasil, en primera instancia, condenan a 9 años por corrupción, en el caso de Petrobras, a nada menos que Lula da Silva. Esta condena lo saca de la carrera por la presidencia, un duro golpe para el desmantelado Partido de los Trabajadores, donde ya hay varios de sus dirigentes cumpliendo prisión, entre estos José Dirceu, quien es la mano derecha de Lula. Seguramente la sentencia irá a apelación. Bien, antes de pasar al cambio y buscar ya respuesta con nuestro invitado de hoy, pues queremos anunciar que mañana se realizará el acto de inauguración de los estudios de postproducción de cine. Esto va a ser por parte de Caribbean Dream. Esto va a ser a las 7 de la noche en la avenida Santo Tomás de Aquino 167, casi esquina a la José Contreras en la zona universitaria. Hacemos la pausa y retornamos. Bien, pues nos complace contar hoy con la presencia del ingeniero Héctor Guzmán, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Primeramente, Héctor, pues nuestras condolencias por el inesperado y sensible fallecimiento de Fulgencio Espinal, sin duda una de las figuras más emblemáticas, históricas, más destacadas del Partido Revolucionario Dominicano, ¿eh? Sí, es un hecho lamentable en el día de hoy. Fulgencio Espinal fue un dirigente, vamos a decir, que en el PRD, uno de los dirigentes, vamos a decir, que tenía una concepción clara de los
principios y los orígenes del partido y sobre todo de los ideales de los dos Él era director de la escuela de adoctrinamiento. No, y ahora lo tenía el PRD en una función que era como en una comisión de efemérides, donde él era la figura principal de un grupo de dirigentes que trataban y que trabajaron para mantener viva todo lo que es esa visión del PRD original, de los criterios de Peña Gómez, de la Internacional Socialista, del socialismo democrático. Y él se dedicaba en estos últimos días, vamos a decir estos últimos tiempos, prácticamente a esa labor, que es la labor de la memoria histórica del partido. Claro. Hoy en la noche, ¿verdad?, estarán los restos ahí en la funeraria Blandino. Mañana a las 2 de la tarde van a llevar sus restos al partido, como corresponde por el nivel dirigencial del amigo, hermano y compañero Fulgencio Espinal. Y a las 3 de la tarde en el Jardín Memorial, que es el cementerio que está en la Jacobo Maluz, ahí van a ser sepultados sus restos. Realmente es una pérdida lamentable para un dirigente político de importancia para el sistema del partido. Y para el PRD es una pérdida que muy valiosa, porque él venía en esa labor. Tú sabes que los partidos han estado perdiendo mucho su esencia, sus orígenes, para lo que fueron creados. Y ese tipo de persona que se dedica a esa labor juega un papel importante, porque se ha perdido mucho esa parte de, diría yo, como de mística, de la historia, y lo que son los sentimientos por lo que un partido tiene toda una tradición y un trayecto recorrido, y él era de los pocos dirigentes que quedan en el PRD. La historia del PRD es muy rica. Claro, un hombre que claro, y él fue un hombre que participó en grandes acontecimientos del PRD. Es una pérdida lamentable para el PRD, para la democracia. La forma en que se produce, ¿no? Y sobre todo la forma en que se produce. Yo esta mañana cuando me enteré de eso, ni lo quería creer, porque la forma como sucedió. Pero esas son las cosas de la vida. Lamentablemente uno no sabe el día cuándo va a ser. Yo pasa su alma. Bueno, Héctor, ahí he estado escuchando opiniones de analistas políticos, los que le llaman politólogos, donde por un lado dice que el Partido Reformista Social Cristiano va a dividirse. Ahora mismo hay dos facciones, y que con esa división va a tener prácticamente a su desaparición. Y por otro lado también están apostando a la desaparición del PRD. En este sentido, ¿cuál es la apuesta de Héctor Guzmán, que tiene un destacado posición y activismo dentro de esa agrupación política? Mire, a partir de hoy, de un día como hoy, vamos a decir, uno no puede vaticinar lo que va a pasar de cara, vamos a decir, al proceso electoral que viene, del 2020. Porque estamos en una época en que todos los partidos están todavía como en un camino de indefinición política. En lo coyuntural, en lo actual. El tema de Odebrecht, los temas de los problemas del país, pero todavía no han entrado a lo interno de cada organización y de cara a un posicionamiento para el proceso que viene. Por eso nadie puede vaticinar hasta ahora lo que va a pasar. Ahora, en el caso de nosotros en el PRD, una parte importante de los dirigentes del partido hemos estado celebrando reuniones con una visión definida. Hemos optado por desarrollar un proceso de evaluación de los organismos partidarios, a ver con qué tenemos, con qué contamos como partido. Porque pasaron unas elecciones del 16 y lo que tú debes saber es con qué soldados tú cuentas para ir a la batalla. Y si ves en el ejército te faltan algunos soldados, buscarlos, prepararte bien, preparar las municiones para irte al combate. Entonces nosotros estamos en la primera fase, que es de evaluación de los organismos partidarios, para ver con qué contamos. Y seguir de una vez con lo que es la reestructuración y completar ese organismo para entonces abrir un proceso de crecimiento. O sea, llevar al PRD a un proceso de apertura total. Porque si tú no abres un partido, si tú no aplicas lo que es la democracia, no va a crecer un partido. El propio ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha estado actuando en esas reuniones y ha dicho claramente que este partido hay que abrirlo. Que si alguien se fue de este partido y quiere retornar, que pueda retornar, y que si personas, líderes nuevos, jóvenes, quieren ingresar al partido a hacer política, también puedan ingresar y estimularlo a que ingresen. E inclusive a líderes importantes de comunidades, de localidades, del exterior, que también quieran participar del partido y hasta canalizar aspiraciones, lo puedan hacer. Claro, siempre dentro del marco de la democracia, del respeto interno, del cumplimiento de las normas y ese tipo de cosas. Porque lo que procede ahora es una fase de evaluación, reestructuración
crecimiento de la organización política. Y para eso hemos preparado toda una serie de dirigentes que están visitando diferentes provincias y aquí en la capital, por ejemplo, nos han responsabilizado a Fello Suberví y a mí junto a un grupo de dirigentes de la capital para hacer esa labor en la capital, que podamos ir colocando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, ese trabajo a nivel del partido. Y yo creo que en ese proceso van a entrar todos los partidos a partir de ahora, cuando las cosas comiencen a definirse, pero internamente, porque para el año que viene y una parte de este año, los partidos van a entrar también en procesos internos de renovación de su dirección. Si ustedes ponen a ver, el Partido Reformista está en ese proceso, el PRM está en ese proceso. Nosotros en el PRD estamos lanzados en este proceso porque en el año que viene también corresponde una renovación de la dirección. Lo primero que tú tienes que hacer es organizar la casa, es fortalecer la casa, es consolidar la casa para poder irte a la competencia. Y en esa fase estamos nosotros, eso va a venir todos los partidos. La organización política que sea capaz de superar con mayor éxito ese proceso se colocará en una mejor posición para el proceso que viene, vamos a decir, de las elecciones siguientes. En medio de todo ese cuadro político interno de los partidos que yo estoy diciendo, está la situación del país y está la situación del gobierno. El gobierno va a cumplir en el próximo mes de agosto 1 año de gobierno. Entonces el partido de gobierno, eso pudiera tener su impacto. Si el gobierno va a definir un relanzamiento del gobierno, si lo van a hacer, si no lo van a hacer, qué va a pasar con el PLD a nivel interno. Eso en cuanto a la gestión de gobierno y la propia situación que el país tiene ahora con el tema Odebrecht, el tema de los problemas nacionales, la propia participación de la sociedad civil en este movimiento verde. Todos esos son factores que uno tiene que ir tomando en cuenta. ¿Cómo está funcionando, en este caso, la alianza que se hizo con el PLD? Ahí voy. El PRD tiene un gran desafío y no se puede negar que en ese acuerdo con el partido de gobierno, el PRD ha ido a su dirigente, algunos dirigentes han ido a posición en el gobierno, pero hay una gran situación con una parte importante de dirigentes del partido y de la militancia del PRD que no se siente satisfecho hasta ahora con la participación que el partido tiene. Y eso es una cosa que uno no puede negar. Y es una situación inclusive con la que el propio presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, ha tenido que estar lidiando de una manera muy delicada, porque la presión viene de donde él y viene de donde los dirigentes que estamos ahí. Que es cierto que hay descontento en los mandos medios. Por así lo hay. Y eso hasta natural y entendible inclusive, porque todo lo que hemos estado en el gobierno sabemos cómo la militancia y la dirigencia de los partidos se crea expectativas. Por ejemplo, yo que he pasado por el gobierno, sé, en un partido grande como el PRD, que muchos dirigentes, por ejemplo, aspiran a ser ministros o a ser directores. Y cuando usted le busca una posición de más bajo nivel, ya ellos se sienten insatisfechos y se sienten que no le han cumplido, a pesar de que pudieran tener alguna participación del gobierno. Imagínese usted cuando un dirigente que le han dicho que va a una participación del gobierno, al tener 1 año del gobierno, no tiene ninguna participación, se siente como que no está satisfecho. Eso es una situación hasta entendible, que es una situación que nosotros tenemos que ir manejando y la estamos manejando, porque cuando hablamos con los dirigentes, que tú le hablas de la alianza con el partido de gobierno, te dicen, pero oye, ¿y qué alianza es esta donde nosotros no estamos participando del gobierno? Porque hay muchas formas también de sentirse. Pero parece que una situación que existe también en el PLD. Yo recuerdo que cuando... En el PLD también. Que cuando Danilo Medina llegó al poder, que tiene esa presión, la frase que dijo, bueno, no hay cachucha para tantas cabezas. Exactamente. Entonces, ahora, uno esa situación tiene que manejarla, porque hay casos que usted tiene que darle importancia. Hay otros casos que usted tiene que buscarle salida por lo menos a más largo plazo. Y son situaciones con las que uno tiene que ver. Yo recuerdo un compañero del Cibao que me decía, mira Héctor, en situaciones como esa, ustedes tienen que contar con el pollo y con el mosquillo también. O sea, el mosquillo es una enfermedad que le da a los pollos, que hay que curarlo para que el pollo se pueda desarrollar bien. Entonces nosotros en el PRD, que estamos hablando de trabajo, de evaluación, de reestructuración, tenemos que contar con ese moquillo, que es lo que le llama al tema del disgusto que hay en muchos compañeros porque no se han sentido satisfechos en una participación de gobierno o en una aspiración de gobierno. Pero eso es un mal crónico. Yo recuerdo la famosa fórmula que tú buscas Peña Gómez del 2 del 2 y 2, claro. Sí, o sea, en el PRD esas son situaciones. No, y en el gobierno del presidente Mejía yo puedo decirle que nosotros vivimos experiencias muy grandes sobre ese tipo de situaciones. Ahora bien, no podemos esconder que ese es un tema que está en el medio ahí. Inclusive los propios PLDistas tienen ese tema. Yo estoy seguro que en el propio PLD también hay gente que siente que no le han
cumplido, vamos a decir, no le han satisfecho sus aspiraciones. Pero ese tema también lo estamos llevando con toda esa situación. Y esas son de las cosas que se crean expectativas, ya la gente comienza a pensar que viene agosto, que se cumple un año de gobierno, que quizá hay una esperanza, hay una posibilidad. Toda esa expectativa se crea, no solo en el PRD, sino también en el PLD y en cualquiera de los partidos aliados del gobierno. Esa expectativa se crea y son cosas que uno tiene que manejar. Bueno, en medio de todo ese cuadro que yo le describo, está la discusión de la ley de partido y la ley electoral. Mire, para nosotros el tema de la ley de partido y la ley electoral es un tema fundamental para el sistema de partido y para la propia democracia dominicana. No es que con la ley de partido y la ley electoral se resuelven los problemas, vamos a decir, del país, ni los problemas de los partidos, pero son elementos importantes, porque las normas para la vida interna de los partidos y las normas para unas elecciones también son importantes. Por ejemplo, aquí hay un tema que yo le voy a decir ahora y que los amigos televidentes van a entender y que yo le voy a decir, don Mario, que hay que tomar decisiones. Mire, la ley de partido lleva una discusión para ponerlo claro, el último proyecto que la Junta depositó, nosotros venimos discutiendo ese tema desde el 2012, es decir, tenemos 5 años manoseando el proyecto de ley de partido. En verdad, varias comisiones del Congreso y los partidos, podemos decir que ahí debe haber un consenso en ese proyecto de un 90%, que falta un 10%. Ahora, ese 10%, para poderlo lograr se necesita decisiones de liderazgo político. Yo he dicho que ahora que Monseñor Agripino Núñez Collado terminó el tema de Punta Catalina, ya es momento de que Monseñor Agripino Núñez Collado asuma su diálogo nacional y convoque o se le pida que convoque al liderazgo político para que se decida sobre la ley de partido. Porque todo está discutido, todo está analizado, todas las propuestas están, pero ya hay un 10% de la propuesta que si tenemos diferencia, tenemos que decidir. Alguien tiene que ceder, porque si no se hace eso, de reunir ese liderazgo político, no vamos a tener ley de partido ni ley electoral. Porque los legisladores, inclusive del mismo partido, tienen diferencia. El sector, vamos a decir, de Leonel Fernández y el sector de Danilo Medina, tiene diferencia en algunos puntos. El sector de Luis Abinader, el sector de Hipólito, tiene diferencia en algunos puntos. Los partidos pequeños tienen diferencia en algunos puntos con los partidos grandes. Y así vemos. Entonces, esas diferencias es porque cada quien tiene una posición diferente, pero llega un momento en que lo que hay que decidir no es analizar, no es discutir más, tomar decisiones. Por ejemplo, hay un tema fundamental de cara a estas elecciones. La gente no sabe que, hay mucha gente que no sabe, que en las próximas elecciones usted va a tener que ir a concurrir, o sea, va a tener que concurrir a votar 2 veces. Usted dice, ¿cómo va a ser? Sí, porque hay una elección a nivel municipal en febrero y hay otra elección a nivel presidencial y congresional en mayo. La gente no lo entiende, pero le están diciendo que usted tendrá que ir, o le van a pedir que usted concurra 2 veces a votar. O sea, movilizar el país 2 veces a votar. Una vez en febrero y otra vez en mayo. Ahora, ¿cuál es la gravedad de la situación que hay? Que hay que decidir ahora con tiempo. Es que el llamado voto preferencial, que es un voto que ha creado muchísimos problemas internos en los partidos, un canibalismo político tremendo, y en las propias elecciones, como pasó en la elección del 16, que para elegir 190 diputados, la mayor parte de los problemas que se presentaron fueron en la famosa acta C1, que era para contar los votos de los diputados del voto preferencial. ¿Qué sucede? Que ahora para el 20, la elección de regidores y vocales será por voto preferencial. Está planteado. Y eso significaría que si tuvimos problemas con 190 diputados, imagínense 2.000 dirigentes ahora que hay que elegir. Entonces, ¿qué vamos a decidir? La Junta tiene su preocupación. Cuando usted ve el proyecto de ley electoral de la Junta Central Electoral que está en el Congreso Nacional, la Junta elimina el voto preferencial. Pero la Junta lo eliminó administrativamente también. Fueron los legisladores que en el 2013 lo pusieron. Porque la Junta sabe que es casi está incapacitado de manejar ese proceso. No se puede manejar, es un disparate. Porque ¿qué pasa? En febrero se votaría por lo municipal. Pero en abril 24 de ese año, del 2020, hay que poner en posesión a los alcaldes, a los directores de distrito, a los regidores y a los vocales. O sea, que todas las impugnaciones y todo lo que pase ahí de febrero a abril hay que resolverlo. Y no es verdad. Y además eso traerá las elecciones generales. Entonces, además de estar en esos líos, hay que montar elecciones de mayo.
Pues vamos a hacer una pausa. Para que sigamos hablando de eso. Hay que digerir bien eso. Ese es el tema. Sí. Bien, pues lo vemos con el ingeniero Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, Héctor, la verdad es que hoy quise aprovechar esta tregua como A coger un aire. para tratar de digerir lo que... Óigame, montar unas elecciones municipales con 2.000 candidatos, como dices tú, por cada partido, en febrero. Entonces, en mayo, unas elecciones generales. Y en ese lapso de tiempo, resolver todas las impugnaciones que se producto de las elecciones municipales. Todo eso además con voto preferencial. Eso, primero, el costo. Y segundo, a mi juicio, es totalmente inmanejable. Esa es la idea que yo quiero llevar, porque lo que usted dice, yo estoy hablando 2.000 candidaturas que son las ganables, ¿ok? O sea, porque los partidos van a postular más de 2.000. Claro. Pero la ganable, porque yo estoy sacando el dato de las últimas elecciones del 16, donde se eligieron 1.164 regidores y cerca de 730 a 800 vocales, cuando usted lo suma, da casi 2.000. Los que fueron electos, que para competir por 2.000, eso hay que ponerlo hay que multiplicarlo como por 4, cada organización. ¿Y los alcaldes? Sí, y los alcaldes. Pero esos que van a entrar en disputa, yo le estoy hablando que son 2.000 los elegibles. Sí. Pero por esos 2.000, ustedes van a ver, eso es una guerra entre ellos, que podemos hablar de casi 4.000 candidatos, 5.000, que cada organización tiene que llevar. Cuando usted pone los 4.000 del otro y los 4.000 de este, cuando usted viene a ver, tenemos 20 o 30.000 gente discutiendo. Entonces, inmanejable ese proceso. Entonces, eso lo sabemos, hoy lo sabemos, yo lo estoy diciendo aquí. Porque ya no podemos modificar la Constitución, ya hay que votar en febrero y votar en mayo. Y el 24 de abril hay que instalar las autoridades municipales. Esa es la realidad. Todo lo que se produzca de febrero a abril, hay que resolver la impugnación, la cuestión, porque el 24 hay que instalar las nuevas autoridades. Entonces, concentrar al Tribunal Superior Electoral y a la Junta Electoral en un problema de esa envergadura de febrero a abril, le quita tiempo, le distrae de la organización de las elecciones de mayo, que es para elegir al presidente y a los legisladores. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que ese voto preferencial, la Junta está muy clara, los miembros de la Junta, que es inmanejable, que es muy difícil, pero además lo hace más costoso, que lo que podemos hacer en la ley de partido, la ley electoral, eliminarlo y dejarlo como era antes. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa un balance de lo que ha sido el voto preferencial a nivel de los legisladores, fíjese que el voto preferencial nada más se ha aplicado a nivel de los legisladores porque cada vez que viene un proceso, la Junta lo postergaba administrativamente en el municipal, porque no era manejable. Y hemos llegado hasta ahora. Pero la ley que se aprobó, que es la 157-13, manda a que ahora en el 2020 vaya a nivel municipal. Es decir, que lo que tenemos es que poner en la ley del partido, la ley electoral, el voto en lista bloqueada y cerrada, para que deje sin efecto esa ley. Porque una ley puede anular la otra ley. Claro. Pero eso tiene que decidirlo el liderazgo político. Porque hay diferencia entre los líderes. Hay unos que quieren que se mantenga el voto preferencial y hay otros que no. Entonces, conociendo esta situación y oyendo a la Junta, que va a ser la que va a organizar el proceso, que es la responsable de arbitrar el proceso, hay que oírla. Claro. Y ellos no están de acuerdo con eso. Como no han estado de acuerdo en todo el proceso que ha pasado. Porque que saben que no lo van a poder manejar. Que es inmanejable. Entonces, el liderazgo político tiene que decidir eso. Decidirlo. Porque además también, si usted viene de un proceso interno de un partido, que estamos hablando de primaria para elegir los candidatos, usted me va a someter entonces a dos primarias y voy a tener que ganar la primaria de mi partido y también ganar la primaria de la elección nacional. O sea, me está poniendo dos veces a votar la soberanía del voto popular y todo ese tipo de cosas. Ese es un tema. El otro tema es, como yo le dije, la ley de partido, el 10% de lo que falta, que tiene que ser una decisión del liderazgo, de decidir, porque si no vamos a llegar a estas elecciones sin aprobar eso. Y el otro tema es la ley electoral. La ley electoral es la que define las facultades de la Junta. Usted vio la contradicción que se dio, la confrontación o la discusión entre el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral, que si tiene facultad el Tribunal Superior Electoral o que si es la Junta. Eso
es un problema porque la ley electoral hay que adecuarla a la nueva Constitución. Y no se ha hecho. Eso debía estar adecuado a la ley electoral. A enero del 2010 debió haberse adecuado. Y mira dónde estamos, en el 17, y no se ha tocado la ley electoral. Entonces, esa ley electoral, que es la que le da la facultad a la Junta para poder intervenir en los partidos internamente, nosotros estamos discutiendo al revés, estamos discutiendo la ley de partido y después que vamos a discutir la ley electoral. Porque en este país andamos como así. O sea, la ley que es la que faculta a la Junta de intervenir en los partidos, la vamos a discutir después. Sí. Estamos discutiendo la de los partidos primero. Sí. Porque es que andamos mal en esa parte. Eso es la carreta delante de los güeyes. Así es, o sea que en este país, mire, se decidió un tribunal constitucional, ¿verdad? Por la Constitución. Entonces se hizo la ley y se designaron los miembros después. Se decidió un tribunal superior electoral, perfecto. Se hizo la ley del tribunal y se designaron los miembros. Claro. En el caso de la Junta, se designaron los miembros y no se ha adecuado la ley. Pero nosotros pensábamos que eso no iba a seguir pasando. ¿Y qué pasó? Que ya elegimos otra vez los miembros de la Junta y no hemos adecuado la ley. Oiga bien, en el 10 no adecuamos la ley y elegimos los miembros de la Junta. Con Roberto Rosario y todo eso. Pero ahora que creíamos que iba a modificar la ley primero, tampoco lo hicimos, designamos ya los miembros de la Junta y no hemos modificado la ley. O sea, estamos al revés en este problema. Pero encima de eso, estamos discutiendo la ley del partido y no hemos discutido la ley electoral, que es la que faculta a la Junta a intervenir en los partidos. Recuérdate, Héctor, la frase aquella famosa que somos un país muy especial. Muy especial. Ahora, eso es lo que tenemos. Entonces tenemos que resolver. Y yo digo, y es mi propuesta, de que Monseñor Agripino Núñez Collado, que ya terminó el informe de Punta Catalina, vamos a tener que pedirle que asuma ahora este diálogo que él lo tenía antes y convoque ese liderazgo político y a la propia Junta Central Electoral, que debe estar ahí porque es la autora de los proyectos, para que veamos esa comisión que está en el Congreso, lo más que va a avanzar, ya se va a terminar esta legislatura y no se ha aprobado la ley de partido. Y sabemos por qué, por lo que yo le estoy explicando. Entonces vamos a ver los puntos que hemos consensuado, estos son, y cuáles son los que faltan, y llevarlo a la mesa de ese diálogo. Y por ejemplo, ¿estamos de acuerdo todos con la primaria simultánea para coger los candidatos? ¿Estamos todos de acuerdo? Aprobado. Claro. ¿Estamos todos de acuerdo que es el padrón de la Junta o el padrón de los partidos? Bueno, no, que alguien tiene que ceder. ¿Estamos de acuerdo que lo organice la Junta los procesos de primaria interna? ¿Sí o no? Eso es un proceso de consenso y negociación. Claro, alguien tiene que ceder, porque el problema es que no hacemos nada con que yo tenga una posición y eso va cogiendo tiempo. Y a veces ceder las dos partes, un poquito tú y un poquito yo. Mire, yo le digo ahora mismo, por ejemplo, el que se vote el mismo día, que lo organice la Junta y que sea con el padrón de la Junta, están de acuerdo Hipólito Mejía, está de acuerdo Miguel Vargas, está de acuerdo Danilo Medina. Hay desacuerdo el sector de Leonel y el PRM, el de Luis Abinader. Ese tema hay que ponerlo en una mesa y decidirlo. Bueno, pues alguien tiene que buscarle la vuelta. Ese es el planteamiento en esa situación. Muchas gracias, Héctor, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, don Mario. Todas estas cosas que has dicho son muy racionales, muy lógicas. No sé, a veces las cosas aquí, uno dice, pero ¿cómo es posible que cosas tan simples, tan elementales, nosotros las compliquemos? Por los intereses particulares aquí tenemos que pensar en el país. Sí, pero es que eso no puede ser. No puede ser, no debe ser. Gracias por haber estado con nosotros, te esperamos pronto otra vez, porque darle seguimiento a este tema, si no las elecciones van a ser un tollo. Así mismo. Sí. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. Las tensas relaciones entre la directiva del Colegio Médico Dominicano, encabezada por el doctor Waldo Suero, y las autoridades sanitarias es el cuento de nunca acabar. Después del laborioso y controversial proceso de negociación por sus reivindicaciones salariales, de pensiones privilegiadas y otros reclamos, se suponía que disfrutaríamos de un razonable periodo de sosiego. Lamentablemente no ha sido así. Tal como reza el dicho de que la alegría en casa del pobre dura poco, no pasaron muchos días de que se firmara el pacto entre la directiva del gremio médico y el Ministerio de Salud Pública para que comenzaran de nuevo a aflorar los motivos de queja, las denuncias y los actos de protesta. Prácticamente no pasa una semana sin que aflore algún nuevo conflicto
en el área de la salud pública, que en un momento llegó inclusive a amenazar hasta en el entonces excluido sector de las clínicas privadas, mantenido al margen de esta pugna. Como es natural, ha sido también permanente la amenaza de paralizar los hospitales. Es la parte más grave y lesiva de las protestas médicas. Cuando eso ocurre, son los pacientes pertenecientes a los sectores más necesitados de la población los que sufren las consecuencias. Es una masa pobre que sin recursos para acudir a consultas y centros clínicos de paga, carece de alternativas para atender sus requerimientos de salud. El tema es recurrente cada vez que la directiva médica levanta una bandera de lucha. Lo es también la exhortación a que no se paralicen los hospitales públicos, con el penoso espectáculo de médicos y enfermeras de brazos caídos y pacientes retornados a sus hogares sin haber recibido asistencia. Ahora estamos de nuevo ante la misma advertencia de que la directiva del gremio profesional no renuncia a la posibilidad de paralizar los hospitales por alegado incumplimiento del gobierno de algunos de los puntos del pacto que se suscribieron. Y de nuevo también volvemos a exhortar a los médicos a que renuncien a ese método extremista de reclamo que perjudica a los más necesitados, y al gobierno a que honre el pacto en su totalidad si es que ha dejado puntos comprometidos sin cumplir, a que se sienten a la mesa del diálogo y no se levanten de ella hasta que no zanjen diferencias y motivos de conflicto, pero que por favor y bajo ningún concepto ni motivo sean paralizadas las atenciones médicas en los hospitales públicos, que con todas las deficiencias que puedan presentar, siempre las atenciones que presten serán una mejor opción que no disponer de ninguna para quienes no tienen otra posibilidad de asistencia. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Como siempre, pues nuestros mejores deseos, que pasen todos un tranquilo y feliz resto de la noche. Y recuerden, por ahí pues viene la última entrega del informativo de Noticias 16, a cargo de nuestro colega Eddie Matos, quien nos mantendrá al corriente de todo lo que ocurre de interés en el país y en el resto del mundo. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.